ramas maxilar y mandibular del nervio trigémino. Entonces pregunta que cuáles son los nervios que están afectados. Serían craneales, coclear y vestibular, que es el 8, el abducens, que es el 7, el facial, que es el abducens, que es el 6, el facial, que es el 7, y el trigémino, que sería el 5. Pone que cómo se manifiesta clínicamente durante la exploración física de la lesión de dichos nervios craneales. Bueno, en la anamnesis del octavo, el paciente refiere reducción de la audición o hipoacusia, así como ausencia de ella, que se le puede llamar también anacusia o sordera. Y ahí para evaluarlo se pueden pronunciar 3 palabras o letras en voz baja a unos 60 centímetros por detrás del paciente. El paciente con su dedo meñique debe tapar su oído. 50% de las palabras que uno le dijo al paciente es incorrecto, entonces el paciente tiene pérdida de la audición. Si se detecta hipoacusia, en la práctica se utiliza un diapasón de 256 Hz, con el que puede determinarse si la reducción de la audición es de conducción o de percepción. Se le pueden hacer las pruebas de Weber o de Rine. En el séptimo, en el nervio séptimo, que es el vestibular, no, el facial, em, la inspección, con la inspección se aprecian los rasgos fisonómicos y se evalúa si existe o no asimetría de las arrugas frontales, las alteraciones de la oclusión palpebral o desviaciones de la comisura bucal. Se le pide al paciente que realice movimientos como arrugar la frente o que eleve las cejas, que frunza el ceño, que ocluya los párpados, que silbe. Para revisar la fuerza del músculo cutáneo del cuello, se le pide al paciente que, llevando el mentón hacia abajo, flexione firmemente la cabeza mientras el examinador se opone a este movimiento con su puño, colocando debajo del mentón. La parálisis del sexto nervio, en este nervio el globo ocular se desvía hacia adelante y resulta imposible llevarlo hacia afuera. El paciente tendrá diplopía horizontal cuando intenta mirar hacia el lado del músculo paralizado. Puede ser provocada también por una neuropatía, diabetes, o puede obedecer a causas tumorales y vasculares. En la evaluación de las pupilas se debe tener en cuenta el tamaño y simetría, su forma y las respuestas reflejas. Debe uno también de comparar el tamaño de la pupila de un ojo y el otro, que sean del mismo tamaño, porque si tiene una más chiquita que la otra o así, pues bueno, hay alguna afección. Cuando existe desigualdad se le llama anisocoria. El quinto par, que es el nervio trigémino, tiene funciones motoras e inerva los músculos de la masticación. Se investiga el tacto mediante el pincel del martillo neurológico, rozando la cara del paciente con los dedos del examinador. Se debe realizar de manera simétrica a ambos lados y en sentido descendente desde el vértex hacia el mentón. Con una aguja se examina la sensibilidad dolorosa en el mismo territorio, desde los labios hacia la parte de atrás de la cara. La sensibilidad térmica se puede evaluar con tubos de ensayo. Uno contiene agua fría y el otro contiene agua tibia, calientita, que deberá apoyarse en forma alternante sobre la cara del paciente.
Y entonces se le va a preguntar si percibe los estímulos con igual intensidad de un lado y otro de la cara. El paciente siempre debe de tener los ojos cerrados. El reflejo macetero se solicita al paciente que entreabra la boca. Luego el examinador coloca horizontalmente su dedo índice sobre el mentón y percute sobre él con el martillo de reflejos de arriba hacia abajo. Y entonces se observa un movimiento mentoniano de ascenso rápido. Sí, cambia la diapo, porfa. Menciona si la lesión del nervio craneal es del lado derecho o izquierdo bilateral. Es del lado derecho. La otra pregunta que nos propuso en el caso es, ¿cuál es el síndrome de tallo cerebral que presenta el paciente y cuál zona está afectada, medial, lateral o ambas? El síndrome del ángulo punto cerebeloso y la zona afectada es el surco punto vulvar lateral. Nos pidió que formuláramos dos preguntas y una que nosotros formulamos fue nervio que transporta los sentidos especiales de la audición y el equilibrio. Entonces pusimos allí esas opciones y la que es correcta es la que está marcada con amarillo, que es la vestíbulo coclear. Y la segunda pregunta es, ¿qué ocasionaría vómito en una afección del sistema nervioso? Y la respuesta sería la presión intracraneal. Muy bien, Tomás. Eh, Sí, lo explicaste bien. Te voy a hacer algunos comentarios respecto a la exposición. Me hubiera gustado que al estar exponiendo la exploración de los pares o los nervios craneales, te hubieras apoyado de alguna imagen o video para que fuera más didáctico y no solo nos dejáramos guiar por lo que tú nos estabas diciendo. En cuanto al tiempo, sí te apegaste muy bien a la exposición y no se te notó nervioso y se te notó con dominio del tema, lo expusiste bien. Entonces, solo eso, ¿no? El meter un poquito de más de imágenes de cómo se realizaba la exploración en el paciente al valorar los nervios craneales. Muy bien, sigamos con el sí, siguiente gracias, equipo. doctora. Perfecto, pues sigamos con el siguiente equipo, el equipo número 4. Va a exponer Tobar Freire Gabriela. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, son las 4:16, Gaby. Entonces, para que cheques tu tiempo, ¿ok? Sí, gracias. Muy bien. ¿Puedes cambiar la diapositiva? Sí. Les leo el caso. Dice, un hombre de 20 años fue visto por un neurólogo debido a antecedentes de visión doble de 3 meses de evolución. En el examen del paciente, ambos ojos estaban girados hacia abajo y afuera en reposo. El paciente no podía mover los ojos hacia arriba o adentro. Ambos párpados superiores estaban caídos. El examen de ambas pupilas mostró que estaban dilatadas y no se contraían al iluminar los ojos. Los movimientos y la sensibilidad del rostro eran normales. Los movimientos de las extremidades superiores e inferiores eran normales y no había evidencia de pérdida o alteración de las sensaciones cutáneas en las extremidades superiores o inferiores. Bueno, para responder la primera pregunta, ¿cuáles nervios craneales están afectados? Nos dimos cuenta que el tercer par craneal se encontraba afectado, que era el oculomotor. Pudimos concluir que tenía una lesión completa bilateral. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, ¿cómo lo concluimos? Primero,
observamos qué sintomatología tenía el paciente. Tenemos que una completa es cuando el ojo no puede moverse hacia arriba o abajo o de forma medial. La mirada en reposo está hacia afuera y hacia abajo, se presenta ptosis, diplopia, la pupila está midriátrica y ya reactiva la luz y el reflejo de acomodación está paralizado. La conclusión en que fue completa e incompleta fue porque en la incompleta se presenta oftalmoplegia interna, los movimientos oculares son normales. Un síntoma, una manifestación en común es que las pupilas se mantienen midriátricas y reactivas, pero tenemos más distinciones entre la sintomatología. La oftalmoplegia externa, el ojo no puede moverse hacia arriba, abajo, medial, y en reposo hacia lateral y abajo. Las pupilas también son isocóricas y reactivas. Ok, para responder la tercera pregunta, la lesión del nervio craneal es del lado derecho, izquierdo o bilateral. Concluimos que se presentaba una lesión completa bilateral. ¿Cuál es el síndrome de tallo cerebral que presenta el paciente y cuál zona está afectada, medial, lateral o ambos? Encontramos que se podía presentar un posible tumor que iba a afectar ambas zonas cerebrales del tallo cerebral, perdón. Podemos concluir con esto que se presenta un síndrome de Parinau. Ok, estas son las dos preguntas que tenemos. Dice, a la exploración física el paciente presenta mirada hacia abajo y lateral de en ambos ojos, párpados caídos e incapacidad para mirar hacia arriba. ¿Cuál es la lesión del tercer par craneal más probable? Bueno, no sé si alguien guste contestarla. Tú di a quién quieres que conteste. Ok. A ver. Voy a decir un nombre al azar. Briseida Mújica. ¿Sí está conectada? ¿Y se encuentra? Sí, sí, aquí estoy. Uh-huh. Ok, entonces la respuesta sería la C, una parálisis completa bilateral. Sí, está bien. Bueno, pusimos la descripción entre lo que era una parálisis completa y una parálisis incompleta y el que el paciente haya presentado mirada hacia abajo y lateral en ambos ojos, los párpados caídos y no poder mirar hacia arriba nos indica que es una completa bilateral. Bien, la siguiente. ¿Qué músculos inerva el tercer par craneal? Esto venía en una imagen que, bueno, me faltó explicar. Entonces, no sé si alguien antes de que yo mencione la respuesta quisiera responderla, que la conozca. Si quieren, yo puedo explicar esa parte. Soy también del equipo de ella. Bueno, mencionan que el nervio principal del nervio oculomotor inerva los músculos extraoculares, excepto a los músculos recto externo y oblicuo superior. Y también inerva el músculo constrictor elevador del párpado, perdón. Y el músculo parasimpático inerva a los músculos intrínsecos del ojo, que serían el constrictor de la pupila y el músculo ciliar.
Y bueno, entonces la respuesta sería el inciso C. El inciso B, perdón. Músculos extraoculares y músculos oculares intrínsecos. Y bueno, esto sería todo. Muy bien, Gaby. Tengo una pregunta para alguien más de... Está... Zúñiga Llerena. Sí, aquí estoy, doctora. Muy bien, Lena. ¿De qué nivel estaba la lesión que les tocó del caso clínico? ¿De qué nivel de tallo cerebral? A nivel del mesencéfalo. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, me gustó mucho su exposición, estuvo didáctica, tuvo buen seguimiento de las diapositivas y de la explicación. No atiborraron las diapositivas de letras y y pues sí, el caso clínico estuvo correctamente analizado. Muy bien, chicas. El siguiente equipo, número 5, puede exponer Anaí Sánchez Ramírez. Sí, doctora, permítame un momento, por favor. Son las 4:25, tienes 10 minutos. Ok, nosotros somos el equipo con el caso clínico número 5 y estos son los integrantes. La siguiente, por favor. Nuestro caso clínico nos habla de un paciente femenino de 40 años que a la exploración física mostró que en su ojo izquierdo tenía una afectación que giraba ligeramente hacia afuera y hacia abajo y tenía ausencia de los reflejos fotomotor izquierdo y el reflejo de acomodación también en el mismo ojo. Además, había evidencia de parálisis espástica del brazo y la pierna derechas y no había manifestación de pérdida en ningún lado de la cabeza, el tronco o las extremidades. Concluimos que el nervio que estaba afectado era el tercer nervio craneal, que se denomina oculomotor. Hay que recordar también que las funciones del tercer nervio craneal son que tiene un componente motor simpático y un componente visceral. Esto nos da funciones motoras somáticas como son la inervación del músculo recto medial, el recto inferior, el recto superior y el oblicuo inferior. Y esto nos permite que podamos mirar hacia abajo, arriba y hacia adentro. Dentro de sus funciones motoras viscerales, pues vamos a tener que inerva el músculo constrictor de la pupila y el ganglio ciliar, dando un reflejo fotomotor y el de acomodación, que en el caso clínico están afectados. Siguiente, por favor. Bueno, también a mencionar que el tercer nervio craneal está a nivel del mesencéfalo en el colículo superior y pues en su exploración para evaluar el tercer nervio craneal, pues evaluamos el reflejo fotomotor de una manera directa aplicando una luz concentrada en la pupila, produciendo la contracción de la misma. Para el reflejo consensuado, se proyecta también una luz y este haz de luz en el ojo debe hacer que la pupila se contraiga en ambos lados o en ambos ojos. Y el reflejo de acomodación o de convergencia se le solicita al paciente que se siga un dedo del examinador. El examinador se coloca enfrente y se solicita al paciente que siga el dedo con la mirada. Y este dedo se debe de aproximar a la nariz para que los ojos del paciente converjan
y sus pupilas se contraigan. Al estar afectado el tercer nervio craneal, pues se puede apreciar que el ojo donde se manifiesta una lesión tiene ptopsis palpebral y también se pierde la respuesta pupilar a la luz, teniendo así pues una pupila hipo o arreactiva. Y que esto nos quiere decir que hay una pupila midiátrica. También se pierden los movimientos de los músculos extraoculares, lo que nos provoca la mirada hacia afuera y hacia abajo. Y se observa una desviación en el ojo lateral. También se pierde el reflejo de acomodación y al acercar el objeto al paciente, su pupila no se contrae y permanece midiátrica. Nuestro diagnóstico fue que la lesión estaba del lado izquierdo, por lo que concluimos que tiene una afección del síndrome de Weber, que nos va a dar una manifestación en la cara ipsilateral a la lesión y en el cuerpo van a ser contralaterales. Este síndrome de Weber es un síndrome en el tallo cerebral y es secundaria a una afección del pie de la calota, que podemos apreciar en la imagen de al lado. Además de que tiene como resultado una hemiplegia de tipo espástica contralateral a la lesión y una parálisis flácida del tercer nervio craneal homolateral a la misma. En la imagen pues podemos apreciar el pie de la calota en el que transcurren el haz piramidal y están atravesando las raíces del tercer nervio craneal, que provienen del mismo núcleo, y eso todo está a nivel del colículo superior del mesencéfalo. Consideramos también que la zona afectada es la lateral. Nuestras preguntas son: ¿la hemiparesia contralateral pertenece a la lesión del par craneal? 11º, quinto, tercero y octavo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Que la conteste alguien más, o doctora, o nosotros? Sí, a ver, pregúntale a alguien más de tus compañeros. Bueno, el número 20. Soy yo. ¿Dónde se manifestaría la hemiparesia contralateral? ¿A qué lesión de par craneal pertenece? Al tercero, o sea, a la respuesta C. Inciso C, perdón. Sí. Y la siguiente, por favor. ¿Qué tipo de funciones tiene el tercer nervio craneal? El número 55. Mariana, ¿Sí? ¿Qué tipo de funciones tiene el tercer nervio craneal? ¿sería la C? Sí, muy bien. Y creo que hay una tercera pregunta. Ajá, ¿cuáles son los signos característicos del síndrome de Weber? El número 80. Hola, espera. ¿Sí la contestó o no? ¿Sería la B? Ok. Más bien es la respuesta C. Yo no alcanzo a ver todas las opciones en la diapositiva, los demás sí. Yo nada más alcanzo a ver el A y el B. No, yo tampoco la alcanzo a ver.
Pues si quieres se la leo. La C es una hemiparesia contralateral y paresia del tercer nervio craneal con pupila dilatada hipo o arreactiva. Ok, muy bien. ¿Ya son todas las preguntas? Sí, doctora, y sería todo de nuestra parte. Muy bien. Pues cumplieron con el tiempo que se les dijo. Fue muy buena la explicación. Me gustó que pusieran imágenes de cómo se realiza la exploración. Creo que ahorita con la tecnología hubieran encontrado mejores imágenes y a lo mejor un videíto que explicara mejor eso, pero pues estuvo bien las imágenes. Sí mencionaron a qué nivel del tallo cerebral está la lesión y me gustó mucho su exposición. Muy bien. Sigamos con el siguiente equipo. Disculpe, doctora, ¿puedo presentar yo? ¿Del siguiente equipo? Sí, Ajá, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Ana Carla. ¿Por qué Ana Carla? Es que me gusta mucho explicar. Ok. Yo le ayudaría con el video a explicarlo, doctora. A ver, yo les di ahí unas indicaciones y no quisiera que sonara ahí como injusto con los otros compañeros a los que yo les he dicho quién exponga. Entonces me gustaría seguir con eso de la rúbrica que teníamos, ¿ok? Magdaleno. Entonces, Ya. ¿podría exponer Emilia Galatea Fuentes? Sí, doctora. Ok. Carla, ¿me podrías ayudar a compartir la pantalla, please? Voy. Gracias. Ok, bueno, nosotros somos el equipo 6. ¿Le podrías cambiar, por favor? Ok. Tenemos un hombre de 63 años que se quejaba de dificultad en la deglución, tenía cierta disfonía y vértigos y fue visto por un neurólogo. Todos estos síntomas comenzaron bruscamente 4 días antes y en el examen físico se observó que tenía pérdida del reflejo nauseoso faríngeo, perdón, del lado izquierdo, analgesia facial izquierda y parálisis de la cuerda vocal izquierda. La siguiente, por favor. Bueno, como síntomas, una disculpa si están escuchando ambulancias o no sé. Sí, no te preocupes. Ok, como síntomas, pues tenemos la dificultad de la deglución, disfonía, vértigos, pérdida del reflejo nauseoso, analgesia facial izquierda y parálisis de la cuerda vocal izquierda. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, bueno, ¿qué nervios craneales están afectados? Pues bueno, llegamos a la conclusión de que los nervios son el glosofaringio, que es el noveno, el vago, que es el 10º, el trigémino, que va a ser en su porción mandibular, y el vestíbulo coclear, o el 8º. Aquí podemos ver una imagen que hace referencia al 5º nervio, y aquí podemos ver la rama mandibular, que es la que está afectada. La siguiente, por favor. Ok, bueno, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Pues bueno, tenemos que se va a manifestar unilateral y va a ser del lado izquierdo. En cuanto a los síntomas, pues bueno, tenemos la pérdida del reflejo nauseoso del lado izquierdo y la disfonía y la disfagia, que van a responder a la afección del núcleo ambiguo, que va a ser de forma ipsilateral en el caso del nervio glosofaringio. En cuanto al vértigo, pues tenemos que hay una afectación en el núcleo vestibular y aquí cabe recalcar que el paciente tiene vómitos y estos van a ser de tipo central, o sea, van a ser como tipo en manguera, no sé si me entiendan. En cuanto a la analgesia facial izquierda, vamos a tener que va a ser en la cara ipsilateral y que va a ser por una lesión en el núcleo espinal trigeminal, bueno, que va a corresponder a la rama mandibular del nervio trigémino.
En cuanto a la parálisis de la cuerda vocal izquierda, vamos a tener una lesión en la rama laringio recurrente, en lo que es en el nervio vago. La siguiente, por favor. Ok, bueno, como diagnóstico vamos a tener que es un síndrome del tallo cerebral, del lado izquierdo, o también conocido como síndrome de Wallenberg. Y esto es por una afección o una oclusión en lo que es la arteria pica o arteria cerebelosa inferoposterior. Y bueno, el nivel de la afectación va a ser en el bulbo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos observar, bueno, aquí tenemos el polígono de Willis y allí se puede observar lo que es la arteria cerebelosa inferior posterior. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como resultado, el síndrome de Wallenberg va a tener lo que es pérdida del reflejo nauseoso, vértigo, analgesia facial izquierda o ipsilateral, parálisis de la cuerda vocal izquierda y otros posibles signos y síntomas que se pueden presentar en este síndrome. Va a ser el síndrome de Horner, que va a ser ipsilateral, la ataxia, que también va a ser ipsilateral, y el singulto. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos un pequeño video para que puedan entender mejor el síndrome, pero yo creo que por el tiempo, pues, si quieren lo dejamos hasta el final. Después Si de el los... video dura menos de 6 minutos, te alcanzas. O tu compañera que lo iba a explicar. Ajá. No sé, Fanny, ¿qué dice? Sí, se cortaría, yo le explicaría lo de la sintomatología del paciente y nada más que mi compañera le cambie donde el doctor le hace la exploración. Ok. Bueno, mientras voy a decir, bueno, es una paciente de 54 a 56 años, es de sexo, ¿le podrías pausar? Es de sexo femenino y lo que tenía es que en la mañana presentó cefalea intensa de predominio izquierdo, tuvo mareo, vértigo, ataxia y disfunción de la sensibilidad del hemicuerpo derecho. Por la sintomatología nos da a parecer que es una aparición rápida. En eso, el doctor aquí diagnosticaron un accidente cardiovascular y después, aquí el doctor hizo una valoración. Le dijo a la paciente, por favor, puede caminar derecho y la paciente tiene marcha atáxica o la marcha de tipo borracho, que es, la planta, el paso lo tiene muy, muy alargado. Después, el doctor le hizo el estímulo de rebote y también el de empujarla, y entonces la señora no tenía el equilibrio. Después, en la resonancia magnética, se puede observar un cambio de la densidad de la región posterolateral izquierda del bulbo, en donde se va a indicar la lesión. Esta lesión puede ser a causa de un compromiso de los núcleos vestibulares, porque hay que acordarnos que los núcleos vestibulares son los que nos va a dar el vértigo y el mareo, y también puede dañar a la zona cerebelosa, porque esta señora tuvo un accidente cardiovascular. Entonces, cuando hay una compresión, es de bulbolateral y también daña un poco al cerebelo y daña los nervios bajos, que son el 11º, el 10º y el 9º. Y aquí él, por diagnóstico, fue diagnosticada como síndrome de Wallenberg, y fue porque es un síndrome sensitivo alterno y cruzaba manifestaciones termoanestésicas de rostro ipsilateral, porque también tenía problemas de termoanestesia y también tenía problemas de temperatura. Y hay que acordarnos que para la temperatura y el dolor no lo causa el nervio vago. Y sería todo.
Y Carla, ¿le puedes regresar a Tienen 3 minutitos para hacer las preguntas que... Sí, ya solo son 2. Ok, como primera pregunta, ¿cuáles son las causas del síndrome de Wallenberg? No sé si puedo responder la 33 de la lista. Es infarto de la arteria apical. ¿Y qué núcleo se encuentra lesionado para provocar el vértigo y náuseas? El 63. ¿No está? O el... Ay, sí. 50. Ok. Ah, Sí, dijiste 63, ¿verdad? sí. Ah, perdón. Era el núcleo vestibular. Y sería todo de nuestra parte. Bueno, pues lo hiciste muy bien, Emilia, expusiste muy bien. Ya ven tus compañeras. Qué bueno que te dieron la oportunidad de que si expusieras. Fíjate que yo no había escuchado eso de vómito en manguera que dijiste. ¿No será más bien vómito en proyectil? Sí, es que no supe cómo explicarlo. Ok, está bien, entonces nada más para que tengas esa corrección en mente. Y de tu compañera que expuso el video, la explicación del video, ella menciona que la paciente ha tenido un accidente cardiocerebral. No, es accidente cerebrovascular. Exacto, muy bien. Sí, y lo dijiste 2 veces, pero dije a ver si se da cuenta. Pero sí, es accidente cerebrovascular. Muy bien, sigamos con el siguiente equipo. Número 7. Va a exponer Gustavo Ceja Cuevas. Sí, Ahorita te compartimos pantalla. Muy bien, son las 4:46, tienes 10 minutitos. ok, bueno, nosotros les vamos a hablar de nuestro caso, somos el equipo número 7. Siguiente diapositiva. Bueno, en nuestro caso clínico es hombre de 60 años, acude a urgencias por un cuadro de vértigo, cefalea y vómitos de horas de evolución. Aquí lo que nos debe tomar importancia es el vértigo, el dolor de cabeza y el vómito. En el examen neurológico presenta vigilia, anártrico con preservación de la conciencia y de la motilidad ocular vertical o parpadeo normal. Las pupilas son isocóricas reactivas, paresia facial central, izquierda y tetraplegia. Aquí prácticamente lo que nos está diciendo es que el estado de vigilia está bien, en los movimientos oculares los tiene normales al momento de realizarle el examen, los ojos estuvo todo bien, pero tiene tetraplegia, que es que no puede mover ninguna de las extremidades. ¿Pueden el siguiente diapositiva? Bueno, aquí nosotros pusimos que los nervios craneales que están involucrados es el nervio facial, para poder explicar la parálisis central que tenía, que es la parálisis central izquierda. El hipogloso, que es el 12, como nuestra compañera lo expuso en la presentación pasada, pues es el que explica es el hipogloso, y el vestibucoclear, que es el octavo, también para poder explicar la cefalea. ¿Pueden cambiar de diapositiva?
Bueno, estos son algunas de las cosas que tienen que hacer al momento de realizar el examen clínico de la exploración. Al explorar el nervio craneal número 7, pues se le pide a la paciente realizar expresiones faciales. Aquí nuestro paciente podría mover los ojos, tendría nada más la parte central izquierda de la boca, es la única que no puede mover. Todo lo demás de la cara lo tiene perfecto. Siguiente diapositiva. Bueno, así es como se hace también la exploración del nervio craneal octavo, lo cual explicaría el vértigo que la persona sentía, aunque nuestro paciente pues estaría en cama, no se le pueden realizar pues toda esta exploración. Pueden cambiar el siguiente. Bueno, así es como también se puede explorar el 12, el cual se iría la lengua de lado. Pueden cambiar el siguiente. Bueno, aquí, en la ubicación de la lesión, para explicar que viene siendo una parálisis, una paresia facial central izquierda, viene siendo donde está la línea verde que está de abajo. Esa es la parte que no puede mover. Entonces la lesión debe de estar en esta parte. Creo que no puedo mover yo el pero la lesión estaría, sería contralateral. O sea, la parte que estaría afectada sería en la derecha. Y para poder explicar que también tiene tetraplegia, eso sí se nos dificultó un poco, pero encontramos que hay un síndrome que se le llama el síndrome de enclaustramiento, Eso. en donde, Sí, estás bien. en donde no se puede mover ninguna parte de las extremidades, pero se conservan algunos movimientos oculares. Entonces, la persona, pues, o sea, sí tiene estado de vigilia, sí entiende las cosas y demás, pero no puede moverse. Entonces, esto sí es algo muy limitante. ¿Pueden cambiar al siguiente diapositiva? Aquí está también. Podría ser también la afectación, lo que viene siendo en el núcleo del pedúnculo pontino, lo que viene siendo en la parte del tegmento mesencefálico de la región dorsolateral. Aquí en este síndrome de enclaustramiento se han hecho estudios en donde también puede estar relacionado o parecido con este núcleo que les acabo de mencionar, pero la lesión viene estando en donde les había mencionado, en el núcleo del pedúnculo pontino, también relacionado con el síndrome vulvar medial. Doctora, ¿pueden cambiar? ¿puedo hacer un comentario de la pasada también? Sí, Soy de ese equipo. Es que, bueno, nosotros al principio habíamos tenido como el debate entre si era un síndrome vulvar medial bilateral, que es el que pusimos al principio en la presentación, pero ya después nos dimos cuenta que como que encajaba más con el síndrome de locked-in o enclaustramiento. Entonces, pues nada más para explicar esa diapositiva que pusimos, nosotros vimos que en la clínica de este síndrome se va a cursar con alteración sensitiva, propioceptiva en las 4 extremidades, así como tetraplegia, atrofia, paresia y una defibrilación lingual ipsilateral a la lesión. Por eso también habíamos puesto este síndrome como, pues como que podría ser para nuestro caso clínico, pero ya después también vimos el otro, que es el síndrome de enclaustramiento que ya mencionó mi compañero. Muy bien, sí, es un síndrome de enclaustramiento. Y bueno, para las preguntas, la primera es si tenemos a un paciente con parálisis central facial derecha, ¿qué nervio craneal estaría afectado y de qué lado estaría la lesión? ¿Puedo escoger un número de lista? Sí, tú escoge cualquier número. ¿El 35? Soy yo, es el séptimo nervio del lado izquierdo. Sí, correcto. Como comentó mi compañero Brandon, es contralateral la lesión. Y en igualdad en las
2 pupilas de los ojos, el número 70. ¿Isocóricas? Sí, correcto. Muy bien, ya terminaron, ¿verdad? Acabaron a un buen tiempo. Me parece que estuvo un poquito nervioso su compañero, ahí como que se trabó en la explicación de los nervios craneales que estaban ahí afectados. Me hubiera gustado que eh, profundizara un poquito más en cómo se hacía la exploración del 12º par craneal, también del 7º y en general estuvo bien, sí lograron llegar al diagnóstico del caso clínico y sí eso es lo que pasa cuando a veces estamos leyendo que a veces nos parece que puede cuadrar con algún otro, entonces el análisis que hicieron fue el correcto. Muy bien, seguimos con el siguiente caso clínico. Del equipo 8 va a exponer Jorge Santiago González Mandrujano. Sí, doctora, voy. Voy, es que es poquito lenta mi laptop. ¿Ya se ve? Ya empezó a verse ahorita. Ajá. Ah, ok. Son las 4:55. Tienes 10 minutos. Ok. Ok, bueno, nosotros somos el equipo 8 y le vamos a presentar el siguiente caso clínico. Paciente masculino de 43 años de edad acudió al servicio de urgencias por presentar mareo, náusea y vómito, que se acompañan de una parestesia del hemicuerpo derecho y del hemicara izquierda, con inestabilidad de la marcha. En la exploración se encontró el nistagmo derecho, ptosis, miosis izquierda, respuesta pupilar izquierda abolida, hipoestesia en la hemicara izquierda, vértigo postural, reflejo nauseoso abolido, disfagia para líquidos, desviación de la lengua, protruida hacia el lado izquierdo, sensibilidad exteroceptiva alterada con hipoestesia en la extremidad inferior derecha. Entonces, bueno, nosotros pensamos que estos son los siguientes nervios afectados: el hipogloso, vago, glosofaringeo, vestíbulo coclear y el trigemino. Ahora, ¿cómo se manifiestan clínicamente y de qué lado sería? ¿Derecho o izquierdo bilateral? Primero, el hipogloso. El paciente presenta una desviación de la lengua protruida hacia el lado izquierdo. Entonces aquí puse estos esquemas donde representa la lesión de una neurona motora superior o de una inferior. Entonces sería más bien una lesión de la neurona motora inferior, porque ya estamos hablando del nivel del bulbo y aparte ya hay afectación de otros nervios craneales. Entonces, cuando sale del tallo, sigue este recorrido, pero como dijimos que era de la neurona inferior, pues la desviación de la lengua sería del mismo lado de la lesión. ¿Pero por qué se desvía? Porque aquí, como podemos ver en esta imagen, la desviación es hacia el lado izquierdo. Entonces, al tener mayor tono muscular de un lado, esa fuerza va a hacer que empuje hacia el lado de la lesión. Digamos que estamos jugando venciditas. El lado que tenga menor fuerza va a ser hacia donde se va a desviar. Entonces, así digamos que es lo mismo que pasa con la lengua. Ahora, el glosofaringeo y el vago. Ambos van un poco de la mano,
porque inervan pues varias partes que son prácticamente iguales. Por ejemplo, si hablamos del nervio vago, pues este nos va a dar la parte motora del reflejo nauseoso y el glosofaringeo nos va a dar la parte sensitiva. Estos dos nervios, al salir del tallo cerebral, se van a pasar por el foramen yugular y van a salir para después inervar a los músculos de la faringe y la laringe, que en este caso, si se afectan, el paciente va a presentar como un reflejo nauseoso abolido y la disfagia. Ahora, nosotros pensamos que también es parte del vestíbulo coclear, porque el paciente presenta lo que es el vértigo, nistagmus, náusea y vómito. Bueno, estos tres, lo que es el vértigo, la náusea y el vómito, pues sí, pero entonces el nistagmus, ¿qué tiene que hacer? Si es con los ojos, si es una afectación de los ojos. Pues entonces aquí les puse esta pequeña imagen donde vemos la división vestibular que emite distintas ramas hacia los núcleos vestibulares, al superior y al medial. Estos dos núcleos van a emitir fibras para después ascender por el fascículo longitudinal medial, para después emitir fibras hacia los núcleos de los ojos, como el abducens, el nervio troclear y el oculomotor. Que estas fibras de lo que se encargan es de darnos una visión. Por ejemplo, nosotros vemos un punto fijo. Si volteamos hacia un lado, esos ojos tienen que seguir viendo ese punto fijo, pero la cabeza se voltea. Entonces, digamos que esto es para lo que nos sirve esta inervación de los ojos con ayuda del nervio vestibular. Entonces, si se encuentra afectado, va a haber un nistagmus. Y nosotros pensamos que también va a haber lesión en la parte del nervio trigémino, pero solamente en su núcleo espinal. ¿Por qué? Porque esta parte, este núcleo se encuentra en el bulbo, y aparte hay afectación de los nervios craneales 9, 10 y 12. Y ahora, ¿cuál es el síndrome del tallo cerebral? Pues nosotros pensamos que es el síndrome de Wallenberg o del síndrome vulvar lateral, que es a causa de una aterotrombosis del segmento B4 de la arteria vertebral o de la arteria cerebrosa posterior inferior. Y aparte, el síndrome de Wallenberg presenta la siguiente triada, que va a presentar el paciente el síndrome de Horner, que ya lo habíamos visto, que es la ptosis, la miosis, la anhidrosis del mismo lado. Todo esto va a ser del mismo lado, porque cuando hay afectación de los nervios craneales, la mayoría de las veces es del mismo lado. La ataxia ipsilateral, y también va a haber las alteraciones sensitivas, como la hipoestesia ipsilateral por afectación del nervio trigémino en su núcleo espinal y la contralateral del cuerpo. Y eso sería todo, nada más les faltaría hacer las preguntas. No sé si escojo yo a alguien, doctora. Sí, por favor, escoge a quien tú gustes. 26. No, no está. Bueno, el 12. Soy yo. El octavo. Y el 24. La arteria vertebral. No. Es parte, pero aparte hay otra. ¿Alguien sabe? Entonces está base. Sí. Y eso sería todo. Muy bien. Pues Jorge, lo hiciste muy bien.
Explicaste muy bien la lesión del hipogloso. Fue una explicación coherente con lo que estabas diciendo y con las imágenes que nos mostrabas. Utilizaste el cursor para enseñarnos el sitio, los trayectos de la lesión. Muy bien en general. Gracias, doctor. Seguimos con el equipo 9. También te pegaste en el tiempo establecido. El equipo 9 va a exponer Luis Fernando Huerta Hernández. Sí, aquí estoy, doctora. ¿Me permite un momento? Sí, adelante. ¿Alguien de mis compañeros que me pueda presentar, por favor? Muy bien, son las 5:04. A las 5:14 se termina el tiempo. Muy bien. Bueno, Doctora, perdón que le interrumpa. La clase se va a extender un poquito más. Le pregunto porque como tengo taller y tengo que avisar si no voy a poder asistir para hacerlo con anticipación. Muy bien, pues si se queda dentro de los 10 minutos tu compañero y el siguiente acabaríamos a las 5:25. No sé, si tienen clases, lo podemos dejar hasta ahorita y terminar de ver los últimos 2 casos otro día. ¿Alguien más se tiene que retirar o como ustedes me digan? Es que me parece que varios tienen taller, pero pues no sé, mis compañeros que les toca exponer los últimos equipos, no sé si ustedes tengan taller. Bueno, entonces podemos dejarlo para el día de mañana para terminar de ver los últimos 2 casos clínicos para no interrumperlos con sus otras clases, ¿ok? Entonces, ya nos Gracias, ponemos de doctora. acuerdo. Gracias, doctora. Sí, Doctora, Daniela. ¿y los del equipo 1, lo del cuadro que nos faltó, lo podemos también exponer mañana? Sí, por favor, lo terminan de exponer. Ok, gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana. Doctora, el equipo 7 tenemos una duda. Lo que pasó, ve que modificamos un poco la presentación. Habíamos enviado la que tiene, la del síndrome de bulbo. No sé si la podamos cambiar ahorita o así está bien. No, sí, envíenme la definitiva. Y como sí vieron su error, está bien. Ahorita lo cambio de su presentación. Pásenme la última que expusieron. Sí, gracias.